Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos a nuestro eterno Elohim porque nos ha permitido el día de hoy tener vida, tener salud. Gracias damos también a Elohim porque nos da esta oportunidad tan linda donde podemos estar analizando, escudriñando, investigando, comentando, hablando de sus sagradas escrituras. Ya por varias semanas que no he compartido videos hablando de la palabra del Señor, dado que después de la última tormenta que tuvimos acá en la octava región, sobre todo acá en Curanilahue, donde fue bastante afectado nuevamente, tuvimos otro problema que fue con las señales satelitales. No tuvimos internet. Las llamadas también estuvimos bastante restringidos con llamadas telefónicas, muy mala señal, así que debido a eso también no compartí, no subí videos estas 2 semanas porque la verdad que ese tema estaba muy inestable. Ya esta última semana ya se ha estabilizado lo que es el tema de señales, el tema del internet. Así que ya hoy día, con la ayuda del Eterno, vamos a retomar para seguir compartiendo estas cortas enseñanzas, estas pequeñas enseñanzas que de alguna manera nos ayudan a crecer espiritualmente, nos incentivan a tener que estar, ¿no es cierto?, investigando la palabra del Señor, meditando, pensando en ella, escudriñándola. Así que gracias al Eterno porque ya podemos estar de regreso y poder compartir con ustedes entonces la palabra del Señor. Hoy día vamos a ver algunos temitas. El tema principal que vamos a hablar un poquito el día de hoy es que muchas veces nosotros religiosamos muchos temas de la Escritura, a veces algún pasaje bíblico, a veces alguna de las historias que están allí, o alguna de sus enseñanzas que ella tiene. Le aplicamos mucho lo que es la parte religiosa, religiosamos las cosas, y cuando hacemos eso, no nos deja ver o no nos permitimos ver la realidad, cómo ocurrieron los hechos, ¿ya? Perdemos de perspectiva la realidad histórica de dicho pasaje bíblico, de dicha historia. Perdemos a veces, ¿no es cierto?, el sentido cultural que tenía en su tiempo cuando se dijeron esas cosas o cuando ocurrieron esos hechos. Y es mucha de la información que nos perdemos cuando religiosamos algunos textos bíblicos. Entonces, hoy día vamos a ver dos temitas que yo quiero compartir con ustedes, pero que vamos a quitarle esta parte religiosa para poder ver en bruto cómo son las cosas y poder, ¿no es cierto?, así de esa manera tener la palabra del Señor un poquito más limpia, más neta, más transparente y disfrutar de las riquezas que ella nos ofrece espiritualmente. Así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y vamos a comenzar con el Salmo 51, donde aquí se da un caso que ha estado en la polémica, ha estado en el debate, ha estado en el análisis de qué fue lo que ocurrió aquí. En el Salmo 51, donde David comienza a hacer teshuvá, donde él empieza a mostrar el arrepentimiento por uno de sus pecados que él tuvo y comienza, ¿no es cierto?, a orar al Eterno, a Elohim, a pedir perdón por ello. Y está en eso cuando él también hace una revelación familiar, una revelación íntima de él, y que la vamos a analizar el día de hoy. Salmo 51, del verso 1 al 5, vamos a leer.
Bien, del Salmo 51, del verso 1 al 5, vamos a leer entonces, donde dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es aquí entonces donde David hace una revelación, donde él dice en el verso 5 que en maldad fue formado y que en pecado lo concibió su madre. Y es en torno a este texto que se ha generado una polémica, ¿no es cierto? Porque cuando le aplicamos la parte religiosa, ocultamos realidades o datos históricos, hechos históricos, culturales, a veces, ¿no es cierto? Y acá se ha formado un debate porque muchos creen que la madre de David tuvo a David a través de un adulterio, mientras que otros que lo ven desde la parte religiosa dicen, no, David no se estaba refiriendo a eso, él se estaba refiriendo a que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, por eso él está diciendo eso, ¿no es cierto? Cuando aplicamos la parte religiosa tratamos de limpiar el texto, tratamos de no ver la realidad y de enfrentarla. La verdad es que David está siendo claro y está diciendo en sus palabras claramente que él nace de un adulterio, ¿ya? Y allí no hay mucho que hacer. Así también, por lo menos en el contexto de la escritura, todo da a indicar que así fueron las cosas, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, se discute eso y muchos tratan de decir de que acá David simplemente está diciendo que nosotros los seres humanos nacemos con una tendencia pecaminosa. Sí, hay razón en eso, nacemos con una tendencia pecaminosa porque nuestros primeros padres pecaron, Adán y Eva. Y ya expliqué, ¿no es cierto?, en un momento que no sabemos a ciencia cierta qué ocurrió en el Edén, pero de que de alguna manera se traspasó ese pecado a nuestra parte interna de nuestro ser, de nuestra persona, ¿no es cierto?, a nuestro ADN, se insertó allí esta inclinación al mal y la llevamos en el ADN. ¿Cómo ocurrió eso? No lo sabemos a ciencia cierta. ¿Cómo pudo lograrse eso en aquel entonces? Pero acá David está siendo claro, acá él está refiriéndose, ¿no es cierto?, a que en el verso 5 dice que en maldad él fue formado y que en pecado lo concibió su madre. Es decir, en un acto ilícito, nace de una relación ilícita. Ahora él no está aquí, David, tratando de justificarse, decir yo peco o fallé porque mi madre pecó, o porque mis padres pecaron o me tuvieron en esta relación ilícita, y por eso yo también hago lo mismo. David no está tratando de justificarse de esa forma, dado, ¿no es cierto?, que en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 24, verso 16, que lo vamos a leer acá, Deuteronomio 24, 16, donde dice lo siguiente, dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres,
Cada uno morirá por su pecado. Es decir, los hijos no van a heredar los pecados de los padres para pagar por ellos, ni los padres por los hijos. Así que David no está diciendo eso, ¿no es cierto? Yo pequé porque heredé el pecado de mi padre o de mi madre, porque ellos me tuvieron en un acto de adulterio, de una relación ilícita, y no se está justificando de esa manera, porque nosotros no heredamos los pecados de los padres, pero sí podemos heredar a veces la tendencia a cometer los pecados que nuestros padres cometieron. Eso sí, pero es algo muy distinto. Y es probable que David se está refiriendo a eso. Tengo la tendencia en mí a pecar desde mi nacimiento, porque en pecado fui formado, ¿ya? Y en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Tal vez David está diciendo exactamente eso, ¿ya? Pero en ningún caso justificándose, ¿no es cierto?, de que él peca porque sus padres pecaron. Pero sí podemos heredar esa tendencia a cometer un pecado, una falta. Ya, de ahí, ¿no es cierto?, que las estadísticas dicen, ¿no es cierto?, que si hay en la casa una persona de sus padres que sea alcohólico, la tendencia podría ser que su hijo también vaya por el mismo camino, ¿ya? No siempre es así, pero la tendencia podría darse porque están los medios para que así se dé. Ya. Eso es el caso de David. También hay otros pasajes bíblicos que sí dan a entender que David nace de un adulterio, como es el caso, por ejemplo, del caso de cuando a David lo van a ungir rey, ¿no es cierto? Y llama el profeta y le pide a Isaí, ¿no es cierto?, que traiga a sus hijos para presentarlo ante Jehová y elegir uno de sus hijos como rey para Israel. Bueno, él trae sus hijos, pero ninguno de los que estaban presentes era el que tenía que ser ungido, y no estaba David presente. David estaba, ¿no es cierto?, cuidando las ovejas de su padre, y no fue considerado por su padre para presentarlo ante el profeta. ¿Por qué razón no habría considerado a David? Aunque David todavía era un joven, probablemente 17 años, ya era un joven, era el menor de sus hermanos según la escritura, pero tampoco era un niño, era ya un adolescente, ya pasando para mayor. Por lo menos en ese tiempo se consideraba ya una persona de los 12 años arriba, una persona ya, podríamos decir, mayor, según la cultura hebrea. Pero ocurre aquí, ¿no es cierto?, que David no estaba presente, no sabemos cuál es la razón, la Biblia no da la razón por qué su padre no lo consideró, pero podría ser una de las causas que él pensó, ¿no es cierto?, dado que su hijo nace de una relación ilícita, tal vez él haya pensado que Dios no lo podría considerar para dicha función, o que no iba a estar en la consideración del Dios eterno, ¿no es cierto?, David, porque él nace de esta relación pecaminosa. Puede ser que sea esa la razón, ¿no es cierto? También da a entender, ¿no es cierto?, que el trato con David era un poco distinto con los de sus hermanos, porque en el caso, por ejemplo, de José, Jacob cuidaba mucho a José. José fue uno de los penúltimos de sus hijos, y él lo cuidaba mucho, y era a sus hermanos mayores a quien le daba la labor de cuidar las ovejas. Generalmente era así, pero acá vemos todo lo contrario, vemos que es a David, el menor, que le da esa labor tan peligrosa, porque David confiesa en uno de sus
sus relatos al rey Saúl, él le dice que cuando él cuidaba a las ovejas y era pastor de las ovejas de su padre, en muchas ocasiones le tocó enfrentar osos y leones. Entonces, ¿no es cierto?, allí da que pensar que su padre lo dejara solo cuidando a las ovejas, ¿no es cierto?, que le diera esta labor tan peligrosa donde tenía que enfrentarse casi a diario con estos depredadores, ¿no es cierto?, ya fuera león o fuera oso o algún otro animal, digamos, feroz, ¿no es cierto?, que se sustentaba de los rebaños de los pastores. Entonces allí ya tenemos otro indicio, ¿no es cierto?, de que las cosas indican de que efectivamente David nace de un adulterio de la madre de David con su padre Isaí. ¿Ya? Esa podría también ser una de las razones. ¿Ya? Otra de las razones, por ejemplo, es que aquí cuando llega el profeta para ungir a uno de sus hijos de Isaí como rey de Israel, también aquí se dan las características físicas de David. Habían pasado todos sus hermanos por delante del profeta, pero cuando viene David, la Biblia, ¿no es cierto?, da características físicas de David. Dice que él era rubio, era de hermoso parecer y de lindos ojos, que al parecer eran distintos a sus hermanos. ¿Ya? Las características físicas de David no eran las mismas que las de sus hermanos. ¿Ya? También tenemos, ¿no es cierto?, en el libro de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, capítulo 13, verso 16, allí también se menciona, vamos a leer acá, a ver, Primera de Crónicas, capítulo 2, perdón. Primera de Crónicas, capítulo 2, vamos a leer del verso 13 en adelante al 16, donde dice lo siguiente: Isaí engendró a Eliab, su primogénito, el segundo Abinadab, Simea el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osem y el séptimo David. Entonces David era el menor de sus hermanos. Aquí hay un dato curioso también que yo no quisiera dejarlo pasar por alto. Aquí se están mencionando todos los hijos que tenía Isaí, pero aquí se nombran 7 hijos. 7 hijos. Siendo el menor de ellos el séptimo David. Pero en Samuel, en el primer libro de Samuel, allí se dice que Isaí tuvo 8 hijos y que el menor de ellos fue David. Pero acá se nombran solamente 7, incluyendo a David. Allí no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó. No sabemos si Isaí tuvo 8 hijos y probablemente haya muerto alguno de sus hijos, y como no dejó herencia, no dejó hijos, tal vez no se contaba dentro de la genealogía de los hebreos cuando un hijo moría y no dejaba descendencia. Puede ser una de las razones que en Crónicas se menciona que Isaí tuvo solo 7 hijos, mientras que en Samuel se nombran que él tuvo 8 hijos. ¿Ya? Para los que le despierta la curiosidad allí, ¿no es cierto? Puede ser una de las razones, no se sabe a ciencia cierta que ocurrió. ¿Ya? Entonces aquí se nombra 7 hijos, dice que el séptimo fue David, y hay otro detalle aquí en el libro de Crónicas, en el verso 16, dice, de los cuales Servia y Abigail fueron hermanas de David. Es decir, David tuvo 2 hermanas,
pero aquí da a entender que no son hermanas de sus 7 hermanos que tenía David, que solamente eran hermanas de David. De ahí entonces que la Biblia nos indica y nos da los indicios de que cuando David en el Salmo 51, en el verso 5, él dice que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, él está confesando que él nace de un adulterio. ¿Ya? Por supuesto, cuando le ponemos la parte y religiosamos estos textos, ¿no es cierto?, para no ver la verdad, o no queremos ver la verdad, entonces le ponemos las religiones y buscamos por otro camino explicar esos textos. Y nos perdemos la realidad. ¿Acaso Dios no puede levantar a un hombre que haya nacido de un adulterio y cambiarlo, transformarlo, perdonarlo? ¿Acaso Dios no tiene esa capacidad? ¿O la Biblia miente cuando dice que la misericordia de Dios es eterna, que no tiene límites, que no tiene que no tiene fin? Son muchas cosas las que nos perdemos cuando le aplicamos a ciertos textos la parte religiosa y no queremos ver la verdad. Esto es uno de estos casos, ya que yo los invito a que ustedes lo profunden más, busquen más, ya. Recuerde que yo aquí solamente trato de dar pinceladas y dejarles allí la inquietud en su alma, en su corazón, para que ustedes sigan indagando, ¿ya? Aquí solamente por el tiempo, ¿no es cierto?, porque no me gusta que los videos sean muy extendidos y no sean cansadores verlos, así que aquí doy las pautas, ¿no es cierto?, y un poquito la base, monto un poquito la base para que después ustedes puedan seguir investigando también. ¿Ya? Entonces aquí la Biblia dice en el libro de Crónicas que David tenía 2 hermanas y que no eran hermanas del resto de los hermanos de David, ¿ya? Una se llamaba Servia y la otra se llamaba Abigail, ¿ya? ¿Qué más por aquí? A ver, después tenemos, este es el primer caso que tenemos, ¿no es cierto?, el caso de David. La madre de David, si bien es cierto, la madre de David no es mencionada en la Biblia, pero sí en el Talmud. Ya en el Talmud, ya los judíos sí contienen el nombre de la madre de David, que se llamaba Nitsebet. Ese era el nombre de la madre de David, y que la Biblia no la menciona, pero los judíos en sus libros del Talmud, ellos sí tienen el nombre de la madre de David, ¿ya? También otro de los casos que quiero analizar y ver con ustedes también, que también a esta parte, a este caso que vamos a ver ahora, se le pone la parte religiosa, religiosamos también este tema para no ver la realidad, ¿ya? Que es el tema, por ejemplo, si Jesús bebió vino. Bueno, los sellos están a la vista, ¿no es cierto? Allí no hay mucha discusión porque todo indica que Jesús bebió vino, pero como le ponemos la parte religiosa a nosotros y no queremos ver la verdad, entonces decimos, sí, bebió vino, pero un vino santo, un vino que no tenía alcohol, él bebió vino sin alcohol, y le aplicamos, ¿no es cierto?, una serie de argumentos cuando le aplicamos la parte religiosa y no queremos ver la verdad, ¿ya? Así que hoy día también vamos a ver este tema, pero desde el punto de la verdad, no, quitándole la parte religiosa, quitándole esos prejuicios que le ponemos nosotros, ¿no es cierto?, es decir, que Jesús bebió un vino santo, ¿ya? Un vino purificado, un vino sin alcohol. No sé de dónde salió esa cosa, pero muchos dicen así, o piensan así, ¿ya? La verdad que dentro de la cultura judía, ellos bebían vino, sobre todo en las fiestas solemnes que ellos tenían,
como por ejemplo la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés, el día de reposo, etcétera, etcétera, etcétera. Casi en todas sus fiestas está el vino presente dentro de la cultura hebrea, ¿ya? Y desde tiempos de antaño. Por ejemplo, tenemos el caso de Ana cuando va ¿no es cierto? Va a la casa de Dios con su esposo, con su familia. Todos los años subían a la casa de Dios, cuenta la Escritura allí, ¿no es cierto? Vamos a ver acá, ¿no es cierto? En el libro déjeme ver acá, en el libro de primera de Samuel, está el registro acá en primera de Samuel, ¿no es cierto? En el capítulo 1, si no me equivoco, lo vamos a ver, donde Ana, ¿no es cierto?, pide a Dios un hijo a causa de ser estéril, ¿no es cierto? No podía tener hijos, sufría mucho por esta situación y como todos los años subían a la casa de Dios para celebrar la Pascua, Ana decide entonces entrar a la casa de Dios a orar, a rogar al Señor por un hijo, y es aquí, ¿no es cierto?, donde el sacerdote Elí la toma por ebria, ¿no es cierto?, a Ana. Esto está acá en el capítulo 1 de Primera de Samuel, verso 14, donde dice: entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Acá tenemos uno de los casos, ¿no es cierto?, donde Elí cree que Ana está en un estado de ebriedad, pero no por cualquier cosa se le ocurrió esa idea, sino que estaban en fiesta, como todos los años, celebrando la Pascua. Después venía la fiesta de los panes sin levadura, ¿no es cierto? Tenían la fiesta después de 2 meses, después de 50 días de la Pascua, venía la fiesta de Pentecostés, donde se celebraba, ¿no es cierto?, las primeras cosechas. Y muchos subían, ¿no es cierto?, a donde estaba el templo para festejar estas fiestas. En el caso de la familia de Ana lo hacían de esa manera, y en estas fiestas solemnes se bebía vino, y era normal que en esa fiesta hubiera gente en estado de ebriedad, ¿ya? Por eso David piensa que Ana está, ¿no es cierto?, en el templo, hincada allí, donde no la escucha pronunciar palabras, sino solo mover sus labios. Él tiende a pensar, ¿no es cierto?, que ella está en un estado de ebriedad, ¿ya? También tenemos el caso, por ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él acude, ¿no es cierto?, convidado por los que estaban haciendo una boda, invitan a Jesús y también a sus discípulos a participar de esta boda, llamadas las bodas de Canaán, ¿no es cierto?, donde Él convierte el agua en vino, pero aquí también nos da un registro histórico, nos da, ¿no es cierto?, luz de cómo eran las cosas en aquel tiempo con respecto al vino. Por ejemplo, dice en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, verso 1 en adelante, dice: el tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también convidados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo:
no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que le dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedras para agua, conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadla al maestro Sala, y se la llevaron. Cuando el maestre Sala probó el agua y ella vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Aquí nos arroja luz, ¿no es cierto?, de cómo eran las fiestas judías, donde acostumbraban en una fiesta servir el vino de menos calidad, primero, cuando ya bebían mucho, cuando ya estaban pasaditos de copa, ¿no es cierto?, el dueño de la fiesta entonces hacía correr el vino de más alta calidad. Y aquí el maestre Sala felicita al esposo, ¿no es cierto?, porque él hace todo lo contrario, deja el buen vino para el final. Aquí ya no está arrojando luz de la historia, de la cultura, de cómo eran los judíos en la fiesta y cómo bebían vino, ¿ya? Y aquí claramente está diciendo, cuando ya se bebía mucho vino, ¿no es cierto?, ahí recién sacaban el vino de mejor calidad. Y así era el asunto. Entonces, cuando le ponemos la parte religiosa, queremos pensar que era un vino santo, que era un vino sin alcohol, que era un vino de otra manera, no como el de ahora, ¿no es cierto? Y le aplicamos estas cosas que no corresponden, ¿no es cierto?, y no nos deja ver la realidad de las cosas. Otro de los hechos, por ejemplo, que muestran que ellos acostumbraban a beber vino, está en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando justamente estaban celebrando, ¿no es cierto?, la fiesta de Pentecostés. Se derrama, estaban en esta fiesta de Pentecostés que ya les dije, ¿no es cierto?, que era la celebración de las primeras cosechas, de los primeros frutos cosechados. Era una fiesta que se hacía después de 50 días que se celebraba la fiesta de la Pascua. Y había en Jerusalén mucha gente, ¿no es cierto?, de afuera, porque mucha gente acudía para celebrar la Pascua en Jerusalén, ¿ya? Los que tenían el poder económico de llegar hasta Jerusalén lo hacían allá. Y muchos se quedaban esos 2 meses, ¿ya?, esos 50 días, porque después de la fiesta de la Pascua venía la fiesta de las primeras cosechas, llamada, ¿no es cierto?, como nosotros la conocemos como la fiesta de Pentecostés, Pentecostés quiere decir 50, ¿ya? De ahí entonces se celebraba 50 días después de la Pascua, venía esta fiesta, y todos se quedaban allí. La mayoría de los que había acudido para celebrar la Pascua se quedaban esos 50 días ya allí en Jerusalén, ¿no es cierto?, para también celebrar la fiesta de las cosechas. Y en estas fiestas solemnes, como les dije, se bebía vino. Por eso que cuando viene la venida del Espíritu Santo, justo cuando se estaba dando esta fiesta, cuando estaba en esta celebración, viene la venida del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, y ocurre este estruendo, ¿no es cierto?, donde todos comienzan a hablar en lengua. Esto está relatado aquí en el capítulo 3 de... déjeme ver aquí. En el capítulo 2, perdón, de los Hechos, en el verso ya... Bueno, del verso 1 en adelante, pero yo voy a retomar del verso 14, donde Pedro se pone en pie para explicar lo que estaba ocurriendo con la venida del Espíritu Santo, porque
se forma un alboroto, ¿no es cierto? Hay un estruendo que fue bastante fuerte, donde todos comienzan a hablar en lengua y todos los que estaban, la gente que estaba visitando Jerusalén en ese momento para celebrar estas fiestas que ya les mencioné, había mucha gente en Jerusalén, muchos visitantes que acuden a ver qué era lo que estaba ocurriendo con este grupo de judíos y lo acusan, ¿no es cierto?, de que estaban ebrios, están llenos de mosto, ya están borrachos, por eso que están haciendo estas cosas, ¿ya? Entonces Pedro se pone en pie para explicar lo que estaba ocurriendo y aclarar que ellos no estaban en estado de ebriedad. Dice Pedro en su discurso en el capítulo 2 de los Hechos, en el verso 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Por qué Pedro dice eso? Estos no están ebrios porque son recién las 3 de la tarde. Bueno, ellos generalmente bebían vino, ¿no es cierto?, cuando se iniciaban la fiesta, que comenzaban en la tarde, es decir, ellos medían el día de la salida del sol hasta la puesta del sol, horario más o menos 6 de la mañana, 6 de la tarde. Entonces, para ellos comenzaba un día, desde que se ponía el sol, comenzaba otro día, mientras que para nosotros comienza, ¿no es cierto?, a las 00 horas de la noche, para ellos comenzaba cuando el sol se ponía. Entonces ahí comenzaba la fiesta de Pentecostés para ellos, ¿ya? Y ahí comenzaban a celebrar la fiesta y allí bebían vino sin problemas, ¿no es cierto? Y lo hacían generalmente en ese horario. Entonces, como eran las 3 de la tarde, Pedro dice: esto no es tan ebrio, si todavía son las 3 de la tarde, o sea, todavía no comenzamos a beber, ¿ya? Por eso Pedro está diciendo eso, porque era una costumbre. Claro, acá nosotros tenemos que investigar esto, para ellos no había problema. Los que estaban escuchando a Pedro estaban entendiendo todo lo que Pedro les estaba diciendo. Cuando Pedro les dice que eran recién las 3 de la tarde y ellos no iban a estar ebrios ahora, ellos entendían perfectamente que por qué Pedro estaba diciendo esas cosas, ¿ya? Ahí tenemos otro de los registros, ¿no es cierto?, de que los judíos bebían vino. Bueno, hasta el día de hoy lo beben para sus fiestas solemnes. Estamos hablando de 2 a 3 copas que beben de vino, ¿ya? También nuestro amado Yeshua, bueno, ustedes deben saber que nuestro amado Yeshua no era español, no era, ¿no es cierto?, un europeo, ¿ya? Él era un judío, él participó de pequeño en las fiestas judías, también hay registros, ¿no es cierto?, de que él en un momento se pierde en el templo, de que él estuvo enseñando en el templo cuando tenía alrededor de 12 años, él participaba en todas las fiestas judías. Por ende también, ¿no es cierto?, él bebía vino, así eran las tradiciones, ¿ya? Cuando estuvo en las bodas de Canaán también lo hizo, ¿ya? No que se haya llegado a embriagar, ¿ya? Muchos judíos no se embriagaban, muchos no podían contenerse, muchos no tenían la fuerza de voluntad y se embriagaban para estas fiestas, ¿ya? Para ellos era todo eso dentro de la normalidad, dentro de su cultura, dentro de su costumbre, no había problema, ¿ya? Jesús en la última cena también bebió vino con sus discípulos, como está, ¿no es cierto?, en el libro de Mateo, ya en el capítulo 26, ¿no es cierto?, en el verso 27, capítulo 26 de Mateo, verso 27, dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados.
Bueno, allí también en esa cena, ¿no es cierto?, Jesús bebe con sus discípulos, eh, este vino, ¿no es cierto? Y le dice que ese vino va a simbolizar la sangre que por ellos iba a ser derramada, ¿no es cierto?, ese día. Aquí yo quiero ya detenerme un poquito, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de estos dos casos que a veces cuando le aplicamos la parte religiosa no nos deja ver la realidad de las cosas, ¿no es cierto? Y así hay muchos textos, hay muchos pasajes, hay muchas historias que nosotros a veces le aplicamos la parte religiosa y no queremos ver la realidad de las cosas, ¿ya? Eh, pero las cosas fueron así. Jesús, con respecto al vino, aquí hay una cosa muy linda que yo quiero decirles hoy día y compartir con ustedes el día de hoy. La palabra vino en el idioma hebreo no se le dice vino, por supuesto, se le dice yaín. Así se llama el vino en hebreo, yaín. Y como lo he mencionado en algunas ocasiones, ¿no es cierto?, las palabras hebreas tienen números. Cada palabra hebrea tiene una numeración y la palabra yaín, fíjese que tiene la numeración 70. Y 70 para los judíos es un número muy significativo y a veces para entender la palabra yaín, la palabra vino que tiene el significado 70, a veces no se puede entender así tan fácilmente, si no fuera porque hay otra palabra que tiene la misma numeración llamada Sod, S-O-D, Sod, ¿ya? ¿Y qué significa Sod? Sod tiene la misma numeración que Yaín, que la palabra vino en hebreo, la numeración 70, y Sod significa lo oculto o secreto, ¿ya? Entonces, ¿qué dicen los sabios judíos? Dicen que, y este es un refrán que también lo manejamos acá los chilenos, ¿eh? Los chilenos acá en Chile se dice, por ejemplo, que los niños y las personas que están en estado de ebriedad, ¿ya? Los borrachos le decimos acá, un poquito más vulgar, ¿no es cierto? Le decimos los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Seguramente usted ha escuchado ese dicho. Bueno, ese dicho viene justamente de los judíos, ¿ya? Porque la palabra yaín, que significa vino, ¿no es cierto?, y que tiene esta numeración 70, tiene la misma numeración que la palabra sod, que dice lo oculto o lo secreto. Entonces, ¿qué dicen los judíos? Que cuando entra el vino dentro de una persona, salen los secretos. ¿Ya? Ellos dicen, cuando el vino entra, el secreto sale. ¿Ya? De ahí que viene el dicho entonces que los niños y los borrachos dicen la verdad. Porque cuando están en estado de ebriedad, cuando entra el vino, los secretos o lo que tienen oculto en su corazón, en sus pensamientos, ellos lo hablan. Así que no es un mito que un borracho diga la verdad, es verdad. Lo que tiene en su corazón, eso es lo que saca. A veces una persona en un estado de ebriedad se pone muy violenta, porque eso es lo que tiene en su corazón, rabia, impotencia, y cuando bebe vino, sale esa parte fea de dentro de él, eso es lo que tiene. Mientras que otras personas que cuando están borrachos, cuando están en estado de ebriedad, se ponen muy amorosos, se ponen muy, muy cariñosos con sus hijos, con las personas que están al lado, les da por abrazarlo, ¿ya? Porque están sacando lo lindo que tienen en su corazón, guardados a veces, o a veces piden perdón por cosas que uno a veces las tenía olvidadas, pero ellos piden perdón, piden, ¿no es cierto?, disculpas, y sacan lo mejor de adentro, porque el vino provoca eso, ¿ya? Así que no es un mito, es una realidad, ¿ya? Ahora, ahora cuando nuestro Señor Jesucristo les da el vino
sirve el vino en la cena y se la da a sus discípulos. Y Él les dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecado. Mire lo que le está diciendo nuestro amado Yeshua aquí a los discípulos. Con esto terminamos. Mire lo que le está diciendo. Esta es mi sangre, bébanla. Yo voy a entrar dentro de ustedes y voy a redimir sus pecados. Mire lo lindo que le está diciendo Yeshua. Como el vino entra en una persona y saca lo que tiene en su corazón, en lo más oculto, el vino hace que reveles lo que tú tienes en tu corazón, en lo secreto. Aquellas cosas que tú no la andarías publicando y contando a cualquiera porque te da vergüenza, porque te da miedo, porque te van a rechazar, porque te van a juzgar, porque te van a mirar de una manera distinta por tus pecados que puedas tener tú guardado en tu corazón. Tú no la andas sacando. Si bebes mucho vino y caes en un estado muy de ebriedad, tú lo vas a sacar solo porque el vino saca los secretos. Pero mira lo que está diciendo Yeshua. Le da el vino en la copa y le sirve a sus apóstoles y le dice que esa es la sangre que Él va a derramar por ellos. Bébanla. Es decir, tomen de mí. Es como que ustedes me están metiendo dentro de ustedes, ¿ya? Y yo voy a traer todo, voy a conocer todos sus secretos, todo lo que ustedes tienen oculto dentro de ustedes y los voy a redimir. Mire lo lindo que está diciendo Yeshua en relación con el vino. ¿Qué es remisión? Se los voy a leer acá para decirlo correctamente. Dice, en su sentido fundamental, la remisión de pecados significa enviar los pecados lejos. Es una especie de eliminación de los pecados desde nuestra cuenta. En la remisión de pecados, Dios borra nuestras transgresiones del registro divino y aleja de nosotros los pecados. Mire lo lindo que está diciendo Yeshua aquí con respecto al vino. Este vino que yo le estoy sirviendo, esta es mi sangre. Simboliza mi sangre. Bébanla. En otras palabras, tomemos de Cristo, bebamos a Cristo, que Él entre dentro de nosotros para que saque lo oculto que está en nosotros. Como decía David, líbrame de mis pecados, sobre todo de aquellos que son ocultos, que ni yo conozco. Y ahora Yeshua está diciendo esto, beban de mi sangre, beban de mí. ¿Ya? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de pecados. Es decir, para yo conocer sus pecados, sacarlos de allí adentro, limpiarlos, borrarlos, enviarlos lejos. Mire qué lindo lo que la palabra del Señor nos enseña y nos tiene. Si nosotros le quitamos y le ponemos la parte religiosa y religiosamos estos textos, no nos deja ver la verdad y no nos deja disfrutar de la verdadera verdad de la palabra del Señor. Jesús bebió vino y el vino que Jesús bebió curaba, embriagaba. No creo que Jesús hubiese llegado a ese estado de embriagarse, pero muchos judíos sí lo hacían, ¿ya? Muchos judíos se embriagaban, ¿ya? Sobre todo para las fiestas solemnes, ¿ya? Y esta enseñanza es linda del vino, ¿no es cierto? Porque aquí Yeshua está consciente de que el vino extrae los secretos. Una persona que bebe mucho vino va a sacar lo que tiene dentro de su corazón, ¿ya? Pero Yeshua dice, beban de mí. Y yo voy a conocer sus secretos, yo los voy a sacar, pero no para publicarlos, para reírme, para que todos se enteren. No, Él lo hace en oculto. Él te saca tus pecados, te los borra, te los limpia y los envía lejos de ti para sanarte.
para redimirte. Eso es remisión de pecado, mi amado hermano. ¿Ya? Y espero que este día hayan disfrutado de esta pequeña enseñanza, ¿no es cierto? Y que no le apliquemos la religión a veces a los textos bíblicos, a la palabra, a las historias que la Biblia nos tiene, sino que tratemos de verla en su realidad, en su parte natural, para poder extraer las riquezas que ella tiene y que están aquí para nosotros, para sanarnos, para limpiarnos, para purificarnos, para santificarnos. Pero tenemos que verla en su estado natural. Si le aplicamos la religión, tapamos la Biblia, le llamamos tierrita, ¿no es cierto? Y la vemos solamente por encima. Jehová Shalom, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y si el Eterno nos permite, nos veremos la próxima semana. Amén.